Luis y bueno, ya volvía, pero no creía que pudiera llegar hasta ahora. Entonces me dice, eh, arranca vos, me dice, pero, y entonces le pregunto, ¿qué le digo a los chicos? Si se quedan ahí con vos después, no me contestó de nuevo, ¿viste? Así que no lo sé. Este, así que bueno, no lo sé. Llegado el caso, ustedes estén un ratito atentos después de la hora que termine yo y bueno, por las dudas. No me contestó, se ve que empezó a viajar y a lo mejor ya el celular no lo tiene más. Va, o con señal a lo mejor porque en San Luis. Así que no lo sé. Bueno, de acuerdo. Listo. Le voy a compartir entonces el apunte que estábamos analizando y vamos a ver ahora la bolilla esta que trata de lo que es soportes de cañerías. ¿Sí? Acá está el tema 7, soportes de cañería. Bueno, la definición y la clasificación de los soportes básicamente es soportar peso, sostener los caños, guiarlos, pero principalmente soportarlo. Por lo tanto, vamos a tener que conocer los pesos de las cañerías para determinar cuál sería el tipo de soporte. La variedad de soportes son infinitas, diría yo, depende mucho de el diagrama o el dibujo de la planta y del recorrido de la cañería. Depende también si tenemos que iniciar de cero la trayectoria de la cañería o si ya existe algo hecho y tenemos que adecuarnos a eso, ¿no es cierto? O sea, va a ser muy variable. Y después dentro de los soportes vamos a analizar algunos que absorben vibraciones, es decir, algunas cañerías que por su funcionamiento, ¿no es cierto? Ya sea por temperaturas o porque existen variaciones en cuanto al fluido que circula en el interior, le produce vibraciones, o equipos como por ejemplo equipos de compresores, equipos de, bueno, alternativos, que esos movimientos alternativos inducen movimientos en la cañería y esos movimientos se traducen en vibración. Entonces vamos a ver qué son los amortiguadores para que esas vibraciones no dañen nuestra cañería ni las uniones entre ellas. ¿Sí? Vamos a ver los esfuerzos que actúan sobre los soportes. Hay soportes rígidos, el contacto entre caño y soporte, vamos a analizar qué soluciones hay. Soportes semirrígidos, especiales, de contrapeso, que limitan el movimiento de cañería. Los soportes a veces no solamente soportan el peso, sino que a su vez guían a las cañerías en su movimiento de dilatación, por ejemplo, o limitan el movimiento debido a la variación de longitud por dilatación que suelen tener las cañerías que están a temperatura, evitando de esa manera que ese movimiento, sin ninguna restricción, dañe, por ejemplo, la unión con otro equipo, la unión con algún recipiente, con algún tanque, con algún intercambiador. Es decir, está limitando el movimiento de la cañería para evitar roturas por exceso de esfuerzos, sobre todo en las uniones soldadas o en las uniones de la cañería con los recipientes. Bueno, algunos soportes que absorben vibraciones, fuerza de fricción sobre el soporte es otra de las fuerzas que actúan sobre el soporte, y junta de expansión, que sería un elemento a utilizar cuando se dan los casos estos de excesivo movimiento de la cañería o excesiva dilatación de la cañería. Bueno, estos dispositivos, entonces, soporte están destinados a soportar pesos, a soportar cañerías. En estos casos, siempre las cañerías van a ser consideradas como vigas uniformemente cargadas, o sea que es una carga repartida uniformemente la cañería sobre los apoyos que se harían, lo que en algún momento vimos, las reacciones de una viga apoyada, simplemente apoyada, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que la cañería es una viga de un peso, digamos, de distribución uniforme. Los soportes rígidos
pueden ser dos formas de que sean rígidos. Una, directamente que apoye la cañería sobre el soporte, es un apoyo, y la otra, que es un sistema colgante, que muchas veces no podemos realizar pórticos o soportes de apoyo sobre paredes o sobre columnas que deban ponerse digamos, en la planta. Entonces, puede haber tramos en donde se colocan los soportes colgantes. Entonces, se los cuelga del techo, ¿no es cierto? Y estos también se consideran rígidos, pero han cambiado la forma, digamos, de soportar el peso. En vez de ser apoyado, este es un peso colgante. Los semirrígidos o no rígidos son aquellos soportes de resortes o soportes a contrapeso. Estos soportes, que no son rígidos, son utilizados para suavizar las deformaciones también, y muchas veces necesitamos que el soporte ceda un poco, que no sea tan rígido también, porque el soporte rígido le está imprimiendo esfuerzo a la cañería si ésta quiere moverse, mientras que los que no son rígidos permite que la cañería se deforme un poco justo en el punto de soporte, ¿verdad? Y de esa manera alivia las tensiones que podrían crearse si es sumamente rígido o rígido solamente. Entonces, los semirrígidos son aquellos que permiten una pequeña deformación o absorben la deformación de la cañería o acompañan esa deformación de la cañería un poco. Después vamos a ver algunos tipos, hay algunos folletos aquí que tengo para que podamos ver ese tipo de soporte. Los soportes destinados a limitar los movimientos, como les comenté recién, en algunos casos, cuando la fijación esta es total, se denominan anclajes. Anclajes. Quiere decir que están limitados todos los grados de libertad. Se puede decirse que los 3 grados de libertad de un elemento están limitados, y a ese soporte de fijación total se lo denomina anclaje. Obviamente que evita o limita los movimientos en cualquier dirección, ¿no es cierto? Después existen los dispositivos guías. Como la palabra dice, esos dispositivos lo que hacen es permitir que se mueva la cañería en su movimiento de dilatación o de formación, pero le está guiando el camino, o sea, está induciendo o restringiendo algunos grados de libertad, pero permite que se mueva axialmente sobre esas guías la cañería. En esas guías, al moverse axialmente, suelen haber desgastes prematuros en la cañería si se lo hace con guías lineales, que se llaman, de metal, de acero o de algún otro metal. Por lo tanto, normalmente se suele hacer de metal para soportar el peso, y se los complementa, digamos, con espesores de plásticos, de algún plástico que tiene muy buen o poco coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Entonces no produce grandes fuerzas de fricción ni desgastes en el caño. Apoya sobre guías de acero que soportan el peso, repito, pero el esfuerzo o el desgaste por fricción se reduce cuando yo a esas guías le coloco plásticos que hacen el contacto con la cañería. Entonces, de esa manera, el caño se mueve axialmente debido a factores como la de temperatura que dijimos, pero no va a sufrir desgastes localizados por el rozamiento. Después, los dispositivos que impiden un sentido, ya les comenté anteriormente, son aquellos que evitan que se mueva en algún sentido en particular para no dañar un equipo, por ejemplo, o la unión con ese equipo, porque es de mucha mayor importancia, por lo tanto, se limita en un sentido. De todas formas, seguramente que se le dará algún grado de libertad para que se mueva para otro lado. No es conveniente anclarlo tan rígidamente cuando hay un movimiento, porque se traduce en esfuerzos y en tensiones mayores de mayor índole, ¿no es cierto?
Después tenemos, por ejemplo, para el caso de los vientos, impedimento de movimientos laterales. En zonas muy ventosas, cuando tenemos cañería a la intemperie, esos vientos, aunque a ustedes les parezca raro, influyen, sobre todo son cañerías de un diámetro importante, y tratan de desplazar la cañería de su traza original. De esta manera, nosotros vamos a restringir el movimiento lateral de la cañería con unos topes laterales o guías laterales, también podemos decir que sean guías laterales, que evitan el movimiento según las direcciones normalmente del viento. El viento después vamos a ver cuando vemos recipientes esbeltos, también la influencia del viento en los recipientes esbeltos tratando de volcar ese recipiente, de voltearlo, debido a la acción del viento. En este caso, en la cañería ocurre lo mismo. También, por ejemplo, antes que se me vaya la idea, cuando calculemos los pesos de las cañerías, el peso de la cañería es considerado, incluyendo todos, válvulas, accesorios, etcétera, etcétera. Bueno, acá más abajo estoy viendo que está hablando de ese tipo de peso. Pero hay un elemento que en muchas zonas hay que tener en cuenta, que es la nieve, por ejemplo. Cuando hay lugares que existe caída de nieve, ¿no es cierto? Normalmente en alguna etapa del año, esa nieve que se acumula sobre la cañería también tiene que ser considerada como peso. O sea, tiene que ser tenida en cuenta al momento de calcular el apoyo, o lo que va a ser las reacciones de apoyo. Sería una carga más que tiene, un peso más que tiene la cañería, la nieve. Como así también, en el caso de tener aislación térmica, esa aislación tiene también un peso, también se considera al momento de calcular el soporte. Los dispositivos que absorben vibraciones se los denominan amortiguadores. Entonces, como la palabra dice, amortigua las vibraciones, en algunos casos las absorbe porque tienen, por ejemplo, están compuestos de unas especies de fuelles, ¿sí? Que hacen que la cañería pueda comprimirse y expandirse, y ese esfuerzo o esas vibraciones que llegan a ese lugar mueren en ese fuelle que es flexible, muere ahí y no se sigue transmitiendo a lo largo de toda la cañería. Vamos a ver algunos casos. En algunos otros amortiguadores contiene resortes para de esa manera también amortiguar a través de los mismos las vibraciones o movimientos de la cañería. Acá está para tener en cuenta. Cuando vamos a calcular un soporte de una cañería o de varias cañerías, en el caso de tener una distribución como parrales, que vimos en la otra clase, los esfuerzos que actúan sobre los soportes, sobre los apoyos, van a ser los pesos, que se considera peso del caño, de las válvulas, accesorios, algunos equipos que estén también vinculados a la cañería, y que no tengan su propio soporte o fundaciones propias, es decir, que todo el peso de ese equipo o de las válvulas no tenga un soporte extra, sino que la misma cañería haga el soporte. Por lo tanto, también tiene que estar incluida dentro del peso que nosotros vamos a tener en cuenta. El peso del fluido que contiene también. En este caso, si estuviésemos con una cañería de gases, por ejemplo, se considera el peso del agua, de la prueba hidráulica que va a tener esa cañería, como un peso más para sumárselo a la cañería y calcular el soporte. O sea que siempre vamos a calcular un peso como mínimo del agua. Ahora, si ahí va petróleo, por ejemplo, que tiene mayor densidad, es más pesado, bueno, será el peso del fluido que circule. Pero en el caso de gases, lo que se hace comúnmente es calcular el peso del agua con que se hace la prueba hidráulica de la cañería. También esto es extensivo a los recipientes. El peso de la aislación térmica, que le comenté recién, si lo tuviera, y algunas sobrecargas que pueden aparecer, como por ejemplo peso de otro caño que se apoya sobre el mismo,
personas que caminan sobre plataformas que apoyan sobre la cañería, ¿sí? O sea, son algunas sobrecargas excepcionales, digamos, muy raras, pero que suelen darse y hay que tenerlos en cuenta al momento de calcular la reacción del apoyo. Las otras fuerzas que aparecen son la de rozamiento, que le comenté recién. Aparece cuando el caño está en contacto directo con el soporte. El soporte a lo mejor puede ser una columna de hormigón, por ejemplo, o una viga de hormigón, pero nunca es conveniente colocar y apoyar sobre el hormigón la cañería. Ya creo que esto lo comenté algo yo. Sí, siempre se coloca una placa de acero, que a su vez puede tener una protección de plástico para que estas fuerzas de fricción por rozamiento sean las mínimas y no produzca un desgaste por el movimiento de la cañería al expandirse y al contraerse debido a las presiones internas que circulan. Por ahí el movimiento es simplemente por el movimiento y las presiones del fluido que circula y no debido a la temperatura, pero el de la temperatura también es importante. Y los esfuerzos de las dilataciones de las cañerías, estos esfuerzos también ya vamos a calcular cómo se toman en cuenta. Estos esfuerzos se producen en las cañerías que están soportando altas temperaturas. Lo que hace la cañería es deformarse. Para eso también ya vamos a ver algunas configuraciones que mejoran las condiciones de tensiones de una cañería cuando se dilata, y estos esfuerzos producidos por la cañería también disminuyen. Pero en principio debemos calcular cuál es esa fuerza de tensión, de tracción o de compresión, depende del caso, que genera la variación de longitud de la cañería. Y como cuarto punto de esfuerzos para tener en cuenta en los soportes de cañería serían los esfuerzos dinámicos, ¿no? Como el golpe de ariete o el fluido que circula cuando tiene variación en su velocidad y en su masa. También trae esfuerzos a veces alternativos y esos esfuerzos dinámicos se le denomina porque están en movimiento. Y produce, bueno, vibraciones también, y la inercia de esa masa, que también puede ir variando, produce variaciones de estos esfuerzos y las tensiones que se generan en la cañería. La acción del viento sería el otro que también ya les había mencionado. Entonces, todos estos cuatro grupos de esfuerzos y de peso que están actuando sobre el soporte deben ser tenidos en cuenta y con la mayor aproximación posible. Es decir, podemos por ahí hacer un cálculo aproximado, pero debemos hacerlo. No es decir, y tendrá 20 kilos, y tendrá 5 kilos. Debemos hacer un cálculo aproximado, no dejarlo librado al azar. Ustedes fíjense, le sumamos válvulas, le sumamos algún elemento de medición, un termómetro, la aislación térmica, o sea, se le suman todos los pesos, por lo tanto, debemos estar calculándolo de esa manera. Bien, en los caños, acá hay una salvedad, que en los caños que conducen gas o vapor, a veces dice que es más económico construir soportes de manera provisoria, ¿sí? Solo para la prueba hidráulica. Claro, cuando circula gas, quizás los soportes de la cañería tengan entre apoyos, o sea, una distancia entre apoyos importante, porque la cañería quizás no sea de gran tamaño, pero hay que tener en cuenta que va a ser inspeccionada o va a ser controlada con una prueba hidráulica. Entonces, si nosotros ponemos algunos soportes muy livianitos o en espacios muy grandes de uno a otro, quizás que cuando venga la prueba hidráulica alguno de ellos falle. Entonces, lo mínimo que hay que hacer
cuando tenemos un fluido como gas o vapor, es decir, bueno, va a circular agua de la presión hidráulica y hago ese cálculo. Hago el cálculo del peso de esa agua. Bueno, acá hace una descripción de los soportes fijos, ¿no es cierto?, que no permiten grados de libertad para la cañería, ¿sí? Y normalmente lleva muchos en el trayecto de toda la cañería, son, digamos, estos soportes los que más se utilizan a lo largo de una cañería, tanto la forma de apoyo como la forma colgante, digamos. Los modelos, vamos a ver algunas gráficas más adelante, ¿sí? Ya se los voy a mostrar. Por ejemplo, habla de los tipos A y B. Estas son algunas gráficas de los soportes. Es una barra de acero, como le dije recién, puede ser un pórtico fabricado de acero, donde los caños apoyarían, o puede ser sobre alguna viga. Este es un parral, tenemos varios caños en el mismo tendido. Y fíjense, acá está una particularidad combinada. Tenemos hormigón, por ejemplo, una viga de hormigón, y después tenemos embutido un perfil T normalizado en la parte superior, que es donde va a apoyar o van a apoyar todos los caños. Entonces, esa es una forma de un soporte combinado de hormigón y un perfil de acero. Si tenemos solamente una combinación de vigas y columnas metálicas, simplemente se llamará soporte simple metálico, no va a variar del anterior mucho, simplemente que acá se ha construido todo con metal y acá en el hormigón se puede haber aprovechado algo de la parte civil o edilicia para combinar y apoyar la cañería. Estos son los más comunes de apoyos denominados fijos. Después acá que se hay, a ver, para ir siguiendo un poquito, los soportes C de pedestal para apoyar. Bien, este pedestal, soporte pedestal que se llama, que es este que tengo acá a la izquierda, es un soporte rígido o anclaje. Se utiliza mucho en esta configuración de bajada de cañería y cambio de dirección, y cuando estoy cerca del piso, ¿no es cierto?, coloco un anclaje de este tipo, en donde este soporte pedestal no permite el movimiento hacia ningún lugar de este codo. Este soporte no solamente que no está limitando, digo, los movimientos de la cañería, sino que a su vez todo el peso de la cañería vertical está apoyada sobre este soporte. En este caso, el soporte está soportando una carga de compresión. Todo el peso de la cañería está comprimiendo, ¿sí?, ese perfil. Normalmente se hacen de perfiles ángulos o de algún otro tipo de perfil porque tiene muy buena resistencia, por ejemplo, a la compresión. Si esto fuera muy alto, se pandearía, según ustedes saben, en un esfuerzo vertical sobre la columna, tendería como a pandear. En el caso del punto C o el dibujo C, tipo ménsula, se llaman así, este tipo de soporte que también es muy común, que consta de un apoyo donde van a ir las cañerías y a su vez tiene un refuerzo inclinado apoyado a la pared, que evita que esta viga, que está en voladizo, ¿sí?, se flexione o sea tal el peso de la cañería que no soporte la flexión. Entonces, esta viga empotrada, se supone, está ayudada por un refuerzo en la parte inferior, un refuerzo que a su vez termina en la pared, o si esto fuera metálico, terminaría en esa columna.
Entonces nosotros estamos de esta manera aumentando la resistencia de la ménsula. Esto ustedes, bueno, deberían hacer un cálculo como si fuera una viga empotrada con el peso de las cañerías y ver cuál sería la flecha de esta cañería, ¿sí? Si estuviera empotrada, y en función de eso decidir si se le pone un refuerzo abajo o no. Porque quizás estos caños sean chiquitos o sean caños plásticos, no sé. Entonces, con simplemente la ménsula, perdón, simplemente la viga empotrada saldría como apoyo y nada más. Pero es muy común reforzar con una ménsula. Bien, de soporte pedestal. Ahora vamos a ver soporte trunión. Este soporte trunión es el punto E. Para soportar codo. Bien, este soporte, ustedes fíjense acá, no es un soporte como en el caso del pedestal que va al piso, sino que este caño, ¿sí?, está en el aire, digamos, entonces se lo ayuda con un soporte trunión que se llama, que es todo esto que está acá, ¿sí?, que puede ser algo que esté ya construido o puede construirse de metal, de perfiles, y van soldados al codo de la cañería. Entonces, esta cañería, este soporte, digamos, trunión, estaría soportando también el peso del caño vertical y parte del caño horizontal que también recaería sobre esa zona. En el caso de la figura F, soportes para caños elevados. Bien, en estos casos, fíjense con una columna nosotros, con una columna central, que puede ser de algún tipo de perfil, tenemos una especie de T, en donde el soporte, digamos, la cañería apoya sobre la horizontal, sobre la viga horizontal, que puede ser metálico, y está soportada por una columna central que va al piso. Esto es cuando tenemos una elevación, entonces podemos hacer un soporte de este tipo con una columna central que, bueno, podrá tener 2 metros o 3 metros, lo que haga falta que sea para sobreelevar la cañería de acuerdo a la necesidad según nuestra planta, en qué zona de nuestra planta estemos, si estamos en la zona de trabajo o zona de almacenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, y esta que es la configuración que hemos visto ya varias veces, en forma de parral, para caños elevados. También es un pórtico fabricado con columna y una viga. En todos los casos, estos que hemos estado viendo, ustedes, cuando estudiaron estabilidad y calcularon las reacciones de las vigas, ¿sí?, pueden de esta manera calcular cuál sería la resistencia o que necesitaríamos, tamaño de vigas y columnas que necesitaríamos colocar para ciertos pesos de cañería. Es un problema de flexión. Una viga simplemente apoyada. Una viga en voladizo. Así que ustedes están tranquilamente en condiciones de hacer un cálculo de soporte de ese tipo. De todas maneras, estos son algunas generalidades. Les dije recién que no hay nada estandarizado en soportes, es decir, no hay quien vende que haya un soporte estandarizado, más allá de los amortiguadores y esas cosas. Este tipo de soportes de acuerdo, repito, al tendido de cañerías, a la planta, etcétera, etcétera. Y eso difícilmente se repita de una a otra, no sé que sea algo igual, no sé, un supermercado, por ejemplo. Si ustedes observan en la parte superior, están las cañerías de contraincendio, ¿sí? Y esas cañerías están soportes colgantes,
En algunas columnas tienen algún soporte de ménsula también. ¿Sí? Fíjense cuando vayan a algún súper, miren un poco para arriba y van a ver el tendido de cañerías de contraincendio, para después todos los rociadores y esas cosas. Bueno, fíjense, a lo mejor de un supermercado a otro pueden ser iguales o muy parecidos, porque es un techo, columnas, una gran eh, superficie, como le llaman, ¿no es cierto? O sea que por ahí se puede repetir. Pero si no, son de acuerdo a la necesidad, basándonos en el principio de lo que es un apoyo y de las cargas que soporta, listo, podemos diseñarlo como nosotros nos convenga en costo y dimensiones. Bueno, los contactos entre caños y soporte. Bueno, este es cuando las superficies, digamos, están en contacto de caños con los soportes, ocurre lo que hablamos recién, desgastes prematuros por el rozamiento de los caños. Entonces, se le puede colocar algún tipo de plástico separador, ¿no es cierto?, para el apoyo. Y en algunos casos, por ejemplo, en algunos casos, tenemos caños de un tamaño importante que están apoyados sobre una viga de acero, ¿sí? Y los caños soportados, que son los caños de menor diámetro, que están en la parte interna, ¿sí? Muchas veces se aprovecha el apoyo de los caños grandes para los caños más pequeños, pero en distancias, perdón, pero en distancias eh, entre apoyo y apoyo. Bueno, ya vamos a ver otro en donde se utiliza que el mismo caño, con algún tipo de abrazadera puede soportar este caño más finos también. En estos casos, estas cañerías se denominan soportados porque están aprovechando el soporte de los caños grandes. Se suele hacer muchas veces este tipo de limitaciones para que las cañerías chicas, si tienen algún tipo de movimiento, no se acerquen a la más grande, a las cañerías más grandes. ¿Se entiende? Acá tenemos soporte colgante. Esta es una viga que ya existe, a la cual le colgamos dos columnas y una nueva viga, que en este caso pasa a ser colgante, porque está colgada de una viga existente en la planta. Y soportes intermedios cuando los caños son más chicos, más pequeños respecto de los que están en los apoyos grandes. Bueno, acá habla de los rozamientos, ya hablamos. Acá amplía un poquito utilizando placas con grafito, que es un buen lubricante el grafito. Se puede poner de manera adicional para que sea mucho mejor el movimiento y no haya desgaste ni agarre de un material con otro, ¿no es cierto? Con respecto a la manutención, digamos, de todo este tipo de apoyo, no reviste ningún tipo de mantenimiento, ¿no? Algún control quizás, cuando hay algún tipo de parada de planta o algo, pero normalmente están sobredimensionados los apoyos, por lo tanto, difícilmente se puedan romper. ¿Mm? Bueno, cuando hay aislación, nunca debe apoyar la aislación térmica en el apoyo, ¿sí? Sino que hay que generar en la cañería lo que se denominan patines, ¿eh? Y que esos patines van a ser los que pueden apoyar sobre las columnas, perdón, sobre las vigas o parrales de cañerías. Creo que hay un dibujo por acá. No.
Bueno, no está acá. Más adelante quizás haya uno con enlación. Bueno, ya lo voy a ver. Bueno, acá abajo está, pero no se nota mucho. Bueno, por ejemplo, algunas alternativas de apoyos, ¿eh? Denominados semirrígidos, normalmente para caños livianos, ¿no es cierto? O que se encuentran en áreas de procesos. Eh, Estos soportes le dan libertad de movimiento, ¿no es cierto? Y entre ellos no hay rozamiento. Ahora, cuando los caños están sujetos a vibraciones o choques, golpes de ariete, ya no se pueden utilizar. Por ejemplo, este es una chapa que está soldada sobre el caño, ¿sí? Y se suele utilizar para aumentar el espesor o para... Esta sería como el ano de sacrificio. Bueno, esa chapa que se le suelda en la parte inferior sería la chapa de sacrificio. O sea, sería la chapa que va a rozar con el apoyo para que no se gaste el caño y sí se gaste esa chapa, por ejemplo. ¿Eh? En algunos casos, en algunos casos, para cañerías un poquito de mayor tamaño, se utiliza hacer una pequeña estructura debajo de la cañería con chapas soldadas, ¿sí? Y que en este caso la base deslice por el apoyo. Entonces el caño en ningún momento roza con nada. Acá va a ser la estructura, esta pequeña estructura, que va a ser la que va a rozar. Como en este caso era la chapa extra que se soldaba, es la que va a rozar. Los tamaños de estos, en cuanto a su largo, depende del tamaño del diámetro, ¿no es cierto? No necesitan ser muy largos, simplemente un poco más largo que el máximo movimiento que pueda llegar a tener. Es decir, si mi cañería se me mueve 100 milímetros, marco un punto fijo, se me mueve 100 milímetros, entonces tendré que hacer una protección de apoyo, una estructura de auxiliar, digamos, mayor a 100 milímetros, que es lo que se mueve normalmente el caño. Lo haré de 200 milímetros para que me sobre 50 milímetros de un lado y 50 milímetros de otro lado. ¿Sí? De todas maneras, esto no es muy caro. Acá está el que yo les comentaba de aislación térmica. Este que tiene aislación térmica, fíjense, lo que se hace en estos casos, como ya se va a saber de antemano que va a ser un caño que va a tener una protección de aislación, se le suelda en la parte inferior de la cañería un patín. Un patín que puede ser un perfil T, ¿no es cierto? En donde se suelda la parte del espesor al caño y en la parte de abajo quedaría la parte T, ¿no es cierto? La parte donde tenemos el perfil transversal. Entonces, después de soldado esto, se produce, o se procede, mejor dicho, a la aislación térmica de la cañería. Se la aísla completamente y el patín queda sobresaliendo de esa aislación térmica, queda sobresaliendo y va a ser la que va a apoyar sobre la viga de apoyo. Va a ser la que va a soportar el desgaste o la que se va a desgastar. Esa T que apoya en la parte de la viga. En el caso D, que tenemos acá, es un soporte de rolos, se denomina así porque consta de apoyos rolados. Apoyos rolados son apoyos que permiten que la cañería se mueva sin rozamiento, o sea, está libre de moverse según el sentido longitudinal, en este caso de la cañería, y como está el rolo que se mueve, si la cañería se va a mover, los rolos también se van a mover. Entonces, no hay un desgaste debido a fricción, porque no hay fricción, hay rodadura. Siempre los esfuerzos de rodadura son muchísimos menores que uno de fricción. Ya esto lo sabemos porque, por ejemplo, los rodamientos, que son fuerzas de rodadura que tienen cuando el rodamiento está en funcionamiento, son de muy bajos valores esas fuerzas,
con respecto a las de fricción. Entonces, si se entiende, en este caso, el caño, que lo tengo perpendicular a la pantalla, ese caño va a ir y va a venir perpendicular a la pantalla. Y el rolo, fíjense cómo tiene el eje, el rolo quiere decir que el rolo va a rolar, va a moverse cuando el caño avance hacia nosotros o cuando retroceda. Ese rolo está sobre dos bancadas de apoyo, que sería en definitiva la que van a derivar los esfuerzos al suelo, por ejemplo, o a donde deba derivarlo como esfuerzo de apoyo. En el caso de caños ya pesados, caños de un diámetro importante y espesor también importante, ¿sí? Se hace una especie de doble patín para distribuir los esfuerzos. Al ser pesados, es mejor distribuir el esfuerzo en un patín largo, que tendría dos patas en este caso, ¿no es cierto?, para que las presiones que se ejerzan sobre el apoyo no sean tan grandes. De esa manera se distribuye el esfuerzo del caño pesado en el movimiento a través de dos patines. Bueno, acá habla para caños, patín para caños fríos. Pieza de madera dura. Bueno, la verdad que hacía rato que no lo veía. Esto aparentemente tiene acá una pieza de madera dura que seguramente estará en contacto con el caño y estará, digamos, contenida en la aislación térmica, por lo tanto no se va a salir, y entonces apoya sobre una chapa fina, y el rozamiento en este caso entre la pieza de madera dura y la chapa va a ser de mucho menor importancia que si fuera metal con metal. Bueno, los soportes colgantes son normalmente barras de acero que están colgados y vinculados de alguna manera a las vigas del techo con un sistema de rosca o de tensores que nos permitan colgar la cañería, y netamente va a tener ahí un esfuerzo de tracción, esa varilla va a tener un esfuerzo de tracción que variará según el peso que tenga la cañería. El tamaño del diámetro de estas barras, ¿sí? Por ejemplo, acá da un ejemplo para las barras para caño de 2 pulgadas, de diámetro 58, se utilizan normalmente de media pulgada, que es 12,7, perdón, media pulgada, 5 octavos y 3 cuartos para líneas de mayor diámetro, o sea, 19 milímetros para líneas de mayor diámetro. Pero bueno, eso es fácil calcularlo porque tendríamos el peso de la cañería traccionando el material, así que ustedes saben hacer el cálculo de las tensiones que va a estar sometido ese hierro, y entonces de esa manera calcularemos el diámetro necesario o el tipo de material. En cuanto al tipo de material, normalmente en estos soportes, ya sean colgantes, cualquiera de los que estemos hablando, es un material común o más de bajo contenido de carbono, el más barato que haya, porque vamos a soldar en muchos casos, se van a hacer perforaciones, o sea, es un material que tiene que ser el más barato que consiga. Por lo tanto, si es barato, podemos estar también sobredimensionándolo un poco, de acuerdo a la importancia de la cañería con respecto a si se rompe o si zafa, qué es lo que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, podemos ahí tomarnos un coeficiente de seguridad y comprar un diámetro mayor, que sabemos que vamos a estar sobredimensionados y no correr ningún riesgo, porque el costo no es nada, es insignificante al lado de todo el costo de la cañería, propiamente dicha, ¿sí? Acá tenemos algunos casos colgantes, hay mucha variedad, tenemos de viga,
acá se le hace una especie de oreja, se denomina esto, es una oreja con un agujero, y en la zona central hay un tensor, el cual hace que el caño, cuando está colgado, puede mantener una cierta inclinación que debe tener normalmente para un drenaje de la cañería en algún sentido, en alguna de las dos direcciones, ¿sí? Entonces es un tensor para ir regulando la distancia desde la viga a la cañería. Bueno, acá está una barra, fíjense, en este caso tiene unas abrazaderas, es una abrazadera de chapa agarrada con bulones, y desde esa abrazadera va una barra sostenida al techo. Acá en este caso que tenemos es un caño que soporta a otro caño. Tenemos un caño de un tamaño importante, el que es el superior, el caño superior, y a su vez estamos usando ese mismo caño para soportar un caño de menor tamaño, que es el inferior. Eso un poco yo recién les contaba ahí en los parrales, que muchas veces los mismos caños grandes suelen ser también soporte de los caños chicos, como en este caso. En este caso está colgando el caño más chico del caño más grande. Previamente, obvio que hay que hacerles las respectivas orejas, que es la planchuela con orificio, para poder colgarlo con este sistema. Bueno, algunos soportes semirrígidos colgantes. En este caso, de la izquierda, esta figura de la izquierda, tenemos un caño que tiene soldada dos placas laterales en ambos lados, y esas placas apoyan sobre las guías en U o perfil U de la estructura que está limitando o está soportando simplemente la cañería que está apoyada de manera colgante sobre estas guías. Bueno, este es otro sistema de embridar, digamos, las cañerías normalmente sobre vigas o sobre paredes. Es una brida en U que tiene roscas en ambas puntas. Entonces se coloca el caño en la parte central del caño, ¿sí? Y la parte superior e inferior se encuentran roscadas sus puntas. Por lo tanto, al traspasar la columna, por ejemplo, donde va a estar adosada, se le colocan las tuercas. Entonces, ese no es un perfil, sino que sería un hierro doblado en U, ¿sí? Con las puntas roscadas, sirve como un soporte también. Bueno, algunas variantes de un soporte con un agujero ovalado que de esa manera permite una pequeña dilatación en la cañería, ¿sí? Por tener un agujero ovalado, quiere decir que se mueve en una dirección. En el otro lado, acá tenemos bulones sobre las orejas soldadas, es decir, la chapa se suelda a la cañería en forma de abrazadera, y de esa manera se vincula a, no sé, a una pared o a otro tipo de soporte que tengamos acá a la derecha. Bueno, para caños livianos, caños plásticos, hay algunas variantes de abrazadera, normalmente son muy livianas estas abrazaderas, son de chapa doblada, chapa obtenida a través de golpes de balancín, ¿no es cierto?, de cortes y perforados simplemente, y esos soportes van atornillados a la pared normalmente, o bueno, o alguna viga o alguna columna donde hiciera falta, van atornilladas. Hay mucha variedad, hay forma, y siempre
acompaña al diámetro, esta omega acompaña el diámetro, por supuesto, ¿sí? O si fueran dos media omega para hacer el círculo o la sección circular que tiene el caño. Bueno, los soportes no rígidos, también denominados flexibles, son aquellos que permiten movimientos, ¿sí? En algún punto de la cañería permiten algún tipo de movimiento. En algunos casos, colgantes flexibles, ¿sí? Tenemos colgantes con resorte variable o soportes con resortes constantes. Ese tipo de resorte, digamos, donde cuelga, ¿no es cierto?, la cañería, ¿sí? Se diferencia porque en el caso, supongamos, del soporte constante, ¿sí?, la fuerza que hace ese tipo de soporte ante el movimiento de dilatación de la cañería, ¿sí?, es un esfuerzo constante. Por eso se lo denomina así. Y en el caso del resorte variable, en el caso del resorte variable, en este caso, la fuerza la va a estar regulando el resorte, ¿sí? En este caso, que es variable, se da que cuando la cañería se deforma, ¿sí?, a mayor deformación, mayor es el esfuerzo que hace el resorte para que esa cañería no se vaya muy fuera de lugar. Por eso es variable, depende del esfuerzo con que la cañería quiera desplazarse hacia algún lado. Entonces el resorte va a actuar de manera variable. Se mueve poquito, tiene una fuerza mínima. Se mueve mucho, tiene una fuerza mayor. Que lo que hace de esa forma es limitar el movimiento de la cañería. No la evita el movimiento, pero sí la limita. La limita y bastante. Pero son de uso bastante común en cañerías que actúan de esa manera, por supuesto. Son caros, son mucho más caros que un soporte simple. Ya vamos a ver algunas fotos, algún diagrama para ver cuál es su composición. Entonces nos vamos a dar cuenta que es un soporte ya más trabajado, un soporte que tiene varios elementos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos de cómo son. Bien, los soportes de resorte variables. Bueno, aquí tenemos algunas variantes. Este sería una configuración. De este soporte colgante a resorte. Entonces tenemos una parte central, donde está la barra colgante, hay un tensor internamente y hay un resorte que es el que evita que se deforme mucho. Cuando se produce la deformación, ¿no es cierto?, de la cañería, se aumentan las tensiones, ¿no es cierto? Se aumentan las tensiones de la cañería. Por eso se colocan el tipo de elementos, ¿sí?, para absorber parte de esos esfuerzos de la cañería. Por ejemplo, las tensiones adicionales en una cañería que tiene dilatación, por ejemplo, por cambio de temperatura, supongamos una cañería de vapor, ¿sí?, puede estimarse en un más o menos 6% para soportes constantes en líneas principales, acá está, de vapor, o líneas de turbinas. O sea, las tensiones que se producen debido a la deformación puede calcularse
para estos soportes, que es de un 6% más que si no tuviera, digamos, ese tipo de dilatación. En sistemas no críticos, esta variación se puede limitar al 25%, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los cambios y las máximas cargas admisibles de estos elementos. Porque si se superan las cargas, no serviría de nada, primero, y segundo, estaríamos pasando todo ese esfuerzo al soporte propiamente dicho, o sea, donde está colocado este elemento. Entonces, al no tenerlo en cuenta, porque nosotros suponemos que está funcionando bien, se nos podría producir la rotura. Acá tenemos algunas configuraciones de cañerías, por ejemplo la A, que hay una dilatación en un caño vertical. O sea, suponemos que acá hay caño que se dilata de manera vertical. Por lo tanto, fíjense que hay un ángulo delta acá que deforma a nuestra cañería en el sentido horizontal. Acá tenemos una dilatación de un caño vertical con movimiento hacia abajo, o sea, la dilatación hace que el movimiento se vaya hacia la parte inferior. Fíjense cuál es la configuración, está en línea de punto, que toma esa cañería si no tuviera los soportes. La dilatación de los recipientes también, fíjense, aumenta la longitud del recipiente, la altura. A su vez, esto hace que se deforme mi cañería, también que se mueva la cañería. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de movimiento debido a la dilatación, no solo de la cañería, también del recipiente. En este caso, que tenemos un recipiente con una descarga inferior, fíjense, donde tenemos un extremo cónico en la parte final del recipiente. Ahí hace, por producto de la dilatación del recipiente, se va hacia abajo el movimiento, por lo tanto deforma la cañería según esta línea de punto. Fíjense que acá tenemos dos soportes, fíjense de qué manera se deforma la cañería hasta llegar a destino final. Los soportes de tensión variable, bueno, pueden ser hasta 15.000 kilos y de flexiones, es decir, movimientos de hasta 200 milímetros soportan los soportes de resorte de carga variable. Y de tensión constante se puede utilizar hasta 30 toneladas, o sea, 30.000 kilos, y las deflexiones o las variaciones por flexión de la cañería puede ser hasta 400 milímetros esa variación en este tipo de elementos. Para la compra de estos elementos que absorben las dilataciones, acá tenemos un listado de el tipo de soporte que queremos, si es variable, si es constante, la capacidad, el peso que tiene la cañería, cuál es la deformación máxima que considero que debe ser, cuál es la disposición, si va a ser de apoyo o va a ser colgante, ¿sí? Y las dimensiones deseadas o necesarias que nosotros estimamos. La ubicación donde va a estar respecto de la cañería y de los demás soportes, y si tiene a su vez esta cañería algún tipo de vibraciones o no. Ya después vamos a ver a un catálogo de ese tipo de soporte, digamos, resorte. Con soporte y contrapesos, esto es más o menos un juego de palancas, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo acá es oponer al movimiento de la cañería un momento con un contrapeso que está a una X distancia de la cañería. Esto es un sistema que se usaba
Antes, hace muchísimo, ya esto no se utiliza prácticamente. Fíjense ustedes que tengo que tener juegos de poleas, brazos de palanca, cables de aceros. Hoy lo suplanto con un soporte, como recién vimos, con resortes que tienen distintas durezas, distintas resistencias, los soportes, para aguantar cargas y deformación. De todas maneras, bueno, puede que exista, digamos, alguno de estos todavía, y que lo único que hace, como le decía recién, es que un contrapeso a una cierta distancia, al producirse la deformación de la cañería, levantaría ese peso, entonces limitaría la distancia que se puede mover esa cañería, porque el peso justamente está actuando de contrapeso y no deja que se deforme la cañería, lo que la cañería pretendería. Soporte de contrapeso. Bueno, soportes que limitan los movimientos, como vimos recién, guías, anclajes contra los vientos, anclajes que impiden todo tipo de movimiento, son los más rígidos que hay, y algunos que otros con algunos movimientos axiales. Por ejemplo, que tenemos aquí, este dibujo, ¿sí? Fíjense que tenemos de aislación y tiene acá soldado en la parte inferior un perfil, que va a ser el que va a apoyar sobre la viga o sobre el soporte. Acá tenemos, por ejemplo, los guiados, soportes guiados a la izquierda. Este soporte, como les dije anterior, es de guía. Aparte de soportar el peso del caño, puede que en su dilatación lo guíe para inducir ese movimiento longitudinal de deformación por temperatura o por presión, sin que produzca ningún daño en ninguna parte de la cañería. Son algunos perfiles que se pueden estar soldados, se puede soldar una chapa, depende del tamaño del caño, ¿cierto? Depende del tamaño del caño. Acá tenemos con un movimiento de restricción. Si yo quiero ir hacia la derecha, acá encuentro un perfil que va a estar fijo, y esto es un tope soldado a la cañería, por lo tanto ese perfil me va a limitar el movimiento hacia la derecha, pero no me va a limitar hacia la izquierda. Es una configuración que permite una dirección solamente del movimiento. Para caño aislado tenemos la misma configuración que vimos anteriormente, un perfil soldado en la parte inferior del caño que sobresale de la aislación térmica, acá está. Y en este caso, fíjense que tengo un apoyo sobre el soporte, pero a su vez, dicho soporte, que está con dos placas y una guía al medio, hace que esta cañería se pueda mover longitudinalmente, o sea, en el eje que tenemos perpendicular a la pantalla, pero por ejemplo, si se quisiera ir para arriba, también estaría impedido de irse para arriba, de doblarse o flexionarse, porque este soporte, además de ser guía y permitir en una dirección el movimiento, impide que nuestra cañería se levante del apoyo. Por alguna razón, debido a la deformación, tienden muchas veces las cañerías a moverse en cualquier sentido, ¿no es cierto? En este caso sería que se iría para arriba la cañería. En este caso, la pata de esa guía, como está metida debajo de estos dos soportes, evita que se vaya para arriba. No sé si lo pueden visualizar bien. Bueno, esto es un pantallazo, digamos, de algunos
formas, para que ustedes tengan una idea, que no es ningún cuco la parte de soportería, hay que calcular bien las cargas y lo demás es un poco de sentido común, conocimiento de que en nuestra cañería no se vea sobrepasada en sus tensiones, entonces por eso que la dejamos que la cañería se mueva un poco así libremente en algún sentido, no nos molesta que se mueva, la cañería está hecha también para eso, tiene una longitud determinada para que la cañería pueda tomar una nueva forma, siempre dentro de los límites elásticos, cuando está trabajando respecto de cuando está en parada o cuando fue construida, ¿no es cierto? Eh, Acá tenemos en la parte inferior un soporte, digamos, también elástico con resorte que permite, a través de una regulación, la limitación y el movimiento, limitación entre ciertos valores, porque no lo va a limitar al movimiento, pero sí entre ciertos valores que los conozco y son regulables. Bien, quería mostrarles, primero antes de ir con lo de la dilatación, algunos soportes elásticos. Acá tenemos la aplicación, voy a aumentar un poquito el tamaño para que ustedes lo vean mejor. Fíjense, acá tenemos soportes elásticos, con resortes, en este caso colgantes. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro también. Son todos colgantes con resortes porque evita que la cañería se mueva, pero no tanto. Se le pone ciertas restricciones, pero deja que la cañería se mueva. Fíjense acá, tenemos varios soportes con resortes. Este aparenta ser una cañería contra incendio porque está pintada roja. Esta sería una serie de cañerías, fíjense, que estarían siendo soportadas elásticamente por estos soportes a resortes. Acá está el fundamento. Es decir, es un contenedor, digamos, en donde internamente lo que tiene es un resorte de una constante conocida. Ese resorte baja a través de una guía en donde nosotros podemos colgar, a lo mejor ve, una abrazadera del caño. La abrazadera con el caño va a tirar y este soporte elástico va a dejar que se mueva en este sentido, pero hasta cierto punto porque el resorte lo va a limitar. Acá tenemos una doble, es una cañería de mayor peso, pero fíjense que el apoyo acá es justamente de apoyo de la carga, pero a su vez está sobre una viga que está colgante. Esta es una viga colgante, ¿no es cierto? El apoyo del caño es un apoyo para abajo, lo que denominamos apoyo rígido, pero a su vez este apoyo rígido está sobre una viga que está sostenida con dos amortiguadores a resortes. Bueno, esta sería otra disposición. Hay algunos que no son colgantes, sino que son apoyos, como en este caso, como una especie de gato son, ¿ven? Entonces se apoya la cañería o el soporte de la cañería se apoya sobre este soporte elástico y el resorte se comprime cuando la cañería se apoya. Cuando esa cañería se trata de formar, a lo mejor e irse hacia arriba, el resorte acompaña. Este sería de apoyo. Bueno, esto es lo mismo.
Hay diferentes configuraciones, puede ser que de alguna manera nosotros tengamos una disposición de este tipo, porque fíjense que tenemos paredes a los laterales y de allí podríamos colgar con esta configuración dos, porque no tenemos a lo mejor para colgar del techo. Entonces, entre dos paredes podemos colgar de esta manera, de esa configuración, dos tipos de apoyos colgantes. Bueno, acá está, pero que esto no vale, no me quiero detener mucho, pero fíjense que hay algunas formas de cómo se hace la selección del soporte de carga variable, de acuerdo a la carga de operación, a la variación que va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Después esto se los voy a colocar también en el aula virtual esta noche mismo. Bueno, acá están las diferentes partes: conexión superior, la escala, la pieza de bloqueo con fleje, bla, bla, bla. Todo lo que son los componentes de estos elementos. Estos elementos, por supuesto que no los voy a tomar, simplemente quiero que los conozcan y que sepan de que pueden solucionar muchas de las vibraciones, muchos de los movimientos de las cañerías con este tipo de soportes colgantes o de apoyo con resortes. Fíjense esta configuración donde además permite, con este tipo de configuración y de soporte colgante, que la cañería se mueva longitudinalmente, ¿sí? Siempre y cuando mi cañería en la parte superior tenga una disposición tal que permita la rotación, ¿no es cierto?, de todo el sistema de colgante. Entonces, la cañería se puede mover hacia algunos lados sin restricción. Bueno, esta es una forma, fíjese, de donde un soporte colgante es apoyado sobre dos vigas en U o de perfil U para soportar una carga de una cañería que va a pasar por esta briga. Acá hay muchas variantes en este apunte, ¿sí?, de soporte de diferentes maneras, ¿sí?, cálculos de cargas. Hay buena gráfica para entender un poco cómo es el funcionamiento. Acá hay algunos costos entre 900 y 8.000 dólares. Bueno, no son nada baratos. Tenemos lo de variables entre 250 dólares, pero no sé, habría que revisar un poco esto, no sé, me parece bastante caro. Lo que no sé a qué dólar lo vamos a tomar, si al dólar oficial, al dólar turista, al dólar blue, al dólar no sé cuánto. Una joda. Acá lo vamos a ver, a estos soportes elásticos variables, en alguna otra gráfica. Esta sería una configuración de la chapa de identificación que debe tener cada una de estas cosas. ¿Qué significa, no es cierto? Obvio, la carga máxima siempre debe estar, ¿no es cierto? Además, todo los datos generales. Por ejemplo, acá vemos de cuánto, según los kilos, cuánto va a deflexionar, cuánto se va a mover nuestro soporte variable. A ver, acá hay algunas configuraciones. No, bueno, son parecidas a las de recién, ¿ven? Hay posibilidad de que haya una desalineación también, que es un apoyo oscilante, o sea que la cañería, además de moverse en el sentido vertical, también puede moverse en sentido horizontal, que este soporte de apoyo lo va a aguantar lo mismo.
Bueno, son algunas configuraciones y aplicaciones. Fíjense, acá tenemos un soporte tipo pedestal, ¿eh? También es resorte variable. Bien, algunas. Bueno, este es un catálogo de soportes elásticos con diversas tomas del cilindro en esta parte. Bueno, esto se lo voy a dejar después a modo de información para que ustedes lo puedan tener. Quería ver alguna aplicación más. Parece que tenía algunas otras fotos interesantes. Bueno, estas son juntas de expansión que en algún momento lo hablé cuando estábamos viendo lo que eran juntas y bridas en la unión bridadas. ¿Eh? Cuando hablamos de ese tema, les comenté que se daba el caso que en cañerías que tuvieran dilataciones se utilizaban estos elementos, juntas de expansión se denominan, para absorber las dilataciones de la cañería. Esta es una junta de expansión que trabaja como un fuelle en la zona central, ¿verdad? Por lo tanto, lo que sean vibraciones, ¿sí?, o dilataciones, cambios de longitud, son absorbidos por este fuelle, ¿sí? Y de esa manera la cañería no sufre esfuerzos importantes en algún lado o no sufren los soportes de la cañería también esfuerzos importantes. Estos son los tipos de movimientos que pueden absorber estas juntas, ¿sí?, de compresión, de tracción. Fíjense, en movimientos donde hay un cambio de eje, ¿no es cierto? O sea, no están perfectamente alineados la cañería de un lado y la cañería del otro lado. Fíjense, pueden tener hasta cierto ángulo también de variación de una cañería a la otra que están unidas por este tipo de juntas. Bueno, ahí están diversas denominaciones y diversos tamaños de estas juntas de expansión. Se usa mucho para vibraciones, se usa mucho para liberar tensiones de las cañerías hacia los soportes. Acá tenemos algunas aplicaciones, fíjense. Tenemos un punto fijo y otro punto fijo de la cañería. ¿Sí? Este es un esquema, digamos, muy general. Después tenemos guías, se suponen algunos tipos de guías. Obvio que esta cañería tiene un cierto tamaño, ¿cierto? Entonces, cerca de este punto fijo, ¿sí?, se suele colocar este tipo de juntas de expansión, ¿sí?, porque de esa manera todos los esfuerzos que se generen en la parte esta de la cañería no va a incidir sobre el soporte fijo o apoyo fijo aumentando las tensiones del material, tanto del soporte como de la cañería. Fíjense en este caso de la configuración, tenemos una máquina vibratoria. Bien, esta máquina lo que hace puede ser un compresor, ¿no es cierto?, alguna otra máquina de movimiento alternativo. Acá la llaman máquina vibratoria. Fíjense que dos cosas. En la base tenemos una base llamada antivibratoria, que pueden ser esos soportes a resorte u otros que ya vamos a ver, de apoyo para evitar que la máquina, a través de esas vibraciones, a un apoyo fijo, lo dañe o transmita al piso vibraciones. A su vez, como es vibratoria, va a transmitir en la unión de la máquina con la cañería, va a transmitir vibraciones a la cañería. Imagínense lo que se haría una máquina vibratoria metiendo ruido y vibraciones en una cañería. Por lo tanto, la unión entre ambos, cañería y equipo, se hace con una junta de expansión de este tipo. Por lo tanto, la cañería, a partir de la derecha, no sufrirá ningún tipo de vibración. Inclusive acá hay un punto fijo de la cañería, este que está acá en negrito es un punto fijo, PF,
Entonces, toda la vibración de la máquina está siendo absorbida por esta junta de expansión en el medio. Esta sería otra configuración. Tendríamos en este caso dos salidas de una máquina que suponemos que puede meter vibración en la cañería, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos cañerías, una de entrada y otra de salida, puede ser una bomba esta, por ejemplo, puede ser una bomba. Entonces, cerca de los elementos importantes o equipos importantes, se pueden poner este tipo de juntas para evitar que los puntos fijos de los soportes se dañen. Amortiguadores de vibración. Se junta de expansión o amortiguadores de vibración. Pues estas son algunas pruebas de presión en los ensayos que se le hacen a las juntas, para ver de qué manera se deforman y hasta cuánto resisten. Esto es respecto de la inclinación de una brida y de una cañería con respecto a otra, y esta sería de presión interna, resistencia a la presión interna que circula por la cañería y por las bridas. Bueno, acá sería algún tipo de junta especial por el tamaño, ¿no es cierto? Fíjense, este tipo de juntas en plantas de procesos, lo que vimos recién en gráfico, esto sería en la aplicación directa en la planta. Fíjense, todos estos equipos, que son bombas, pueden ser bombas estas, sí, son bombas, en donde circula por acá a alta presión el fluido que está bombeando la bomba. Acá tenemos una junta de expansión. Bueno, acá tenemos una cantidad de bombas paralelas, que tienen la misma configuración, y la junta de expansión o amortiguador para evitar las vibraciones. Bien, estos son entonces algunos ejemplos de juntas de expansión que se utilizan para derivar cualquier tipo de efecto vibratorio o de dilataciones de la cañería. No me acuerdo de este catálogo técnico que tengo. Ah, bueno, es lo mismo que recién vimos. Esto es lo mismo que vimos recién. Estos son soportes de apoyos. Fíjense acá. Todos estos son soportes de carga variable. Fíjense con resortes. ¿Sí? Este tiene varios resortes. Se ve que los esfuerzos son muy grandes en estos soportes, que se utilizan varios soportes simultáneos. Estos son de carga variable con apoyo, ¿ve? En esa base se apoya. Fíjense, acá está la aplicación de soportes de carga variable, en esta instalación. Fíjense, en cada lugar de apoyo tenemos un soporte de carga variable. Bueno, esto es lo mismo que vimos recién. Restricciones, algunos que obviamente tienen su tolerancia de trabajo, ¿no es cierto? Se puede utilizar tanto para fuerza de compresión como para fuerza de tracción o de extensión. Acá está hablando de extensión del resorte, ¿sí? Por eso habla de compresión y extensión, es lo que produce, o el esfuerzo que le produce al resorte ese efecto. Bien. Bueno, vamos a dejar por hoy. Esto se lo voy a poner ahora en el aula virtual. Vamos a ver la clase que viene
ya los esfuerzos debido a las variaciones térmicas de los materiales. ¿Mm? Empezando por algunas limitaciones, reacciones de las cañerías. Vamos a ver si vemos algo de sujetos vibraciones. ¿Dónde instalar los soportes? Eso es importante, ¿dónde instalar los soportes? Y, ¿qué más falta acá? La junta de expansión la acabamos de ver. Acá tenemos junta de expansión. Cañerías no metálicas, no. Bueno, vamos a ver la parte de, que debe estar más arriba, no me acuerdo si era la unidad 6, que tiene que ver con la variación con la temperatura. Cálculos de flexibilidad de la cañería, pretensado relajamiento, configuraciones y momentos flectores que actúan sobre la cañería cuando ésta se deforma, cómo controlar la dilatación, esto vamos a ver. La temperatura en el diseño de la cañería es el tema 6. Temperatura de diseño de las cañerías. Este apunte que se llama piping en español. Bueno, ya se lo voy a poner ahora en el aula virtual, porque ahora como tomé la clase antes, me quedo un rato más de la clase que tendría con ustedes y les coloco en el aula virtual todos los apuntes hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, que quieran hacerme ahora respecto de hoy o de otros días. Sí, profe, yo tengo una duda. No sé si Diga, ya lo dijo, pero ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? va a ser por la UV y vamos a tomar preguntas de respuesta corta, vamos a tomar multiple choice, algún verdadero o falso, eso respecto de la parte teórica. La parte práctica, vamos a dar por lo menos 2 ejercicios de práctico que ya vamos a practicar, por supuesto, antes de que llegue la fecha. Y el SolidWorks no sé Gastón cómo se los tomen. Yo creo que les da algo para hacer y ustedes después se lo tienen que mandar a él y él corrige. Eso pregúnteselo a Gastón cómo hace. Creo que va a hacer algo así. ¿Eh? Bueno, gracias, Nos- profe. Perdón. Nosotros daríamos, por ejemplo, la parte práctica primero, supongamos, lo hacemos con Zoom, con cámara, micrófonos prendidos, detectores de mentira, un montón de cosas. Y después, sí, exacto, sí, normalmente lo hacemos así, le damos la tarea, los ejercicios por el aula virtual, ustedes la abren y la responden también al aula, las mandan con una foto o un PDF, lo que ustedes quieran, lo mandan como una tarea y después nosotros lo corregimos. Y después lo que es el aula virtual, eh, bueno, le pondremos la hora, ¿no es cierto?, en que el aula se abre y tienen que estar todos inscriptos y listo, nada más. Ustedes contestan en cierto tiempo las preguntas. Van a ser preguntas conceptuales, no muy largas, de algunos renglones, 2 o 3 renglones que ustedes puedan contestarlas. ¿Mm? Bien, les voy a tomar lista. Aguirre, Javier. Presente. Aguirre, María. Presente. Anovasi. Presente. ¿Anovasi está presente? Sí, profe. Bien. Aramayo, Justina. Presente. Ale, Agustín. Presente, profe. Arisi, María. Presente. Arribodino. Presente. Baez, Eliana. Balestrini. Vanegas, Rocío. Presente, profe. Barrio Nuevo, Cristian. Presente, profe. Borri. Presente. Carpio. Chericotti. Presente, profe. Copelo. Presente, profe. Cruzado. Escriban en el chat, mandar al chat.
Presente. Cruzado. Bueno. Del Prato, Cintia. Presente, profe. Domínguez, Iván. Presente, profe. Díaz Tosolini. Presente, profe. Elizondo. Presente. Figueroa. Fonseca. Fontana. Gavarini. Figueroa, presente. Disculpe. Figueroa, presente, bien. Gavarini. Gómez. Guido. Presente. Guido está presente. Presente. Heredia. Presente. Martina. Herrera. María. Presente. Izquierdo. López. Ludueña. Mancilla. Manzano. Presente, profe. Presente, Mancilla, profe. Bien. Mazzola. Monji. Presente. Morandini. Navarro. Navarro Alejandro. Nigro. Presente, profe. Rifero. Presente. Riboira. Romanín. Sade. El profe Romaní. Bien, Sade. Serrano. Silva. Presente. Simbero. Estraza. Bien, gracias. Tarquino. Presente. Alfredo. Presente. Jacuzzi Iñigue. Rainero. Presente. Bien. Bueno, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. No, profe, Bueno, nos vemos. Y esperen un rato y fíjense. No me contestó nada, vos a ver. No me contestó nada. Pero difícil, probablemente que esté en viaje, ¿viste? Entonces no me contestó nada. Sí, bueno. No, profe. Bueno, chao chicos. Muchas gracias, profe. profe. Chao. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, profe.